primer lugar, agradecerles la presencia en el acto de celebración del Día Internacional de la Mujer. Y para celebrar este acto tenemos a María González García, Maru, estupenda arquitecta, licenciada en el 78 y arquitecta sensible que permite, digamos, abrir camino en la historia de la arquitectura en Canarias por su sensibilidad, por su formación. Hablamos de esos aspectos de vivienda social en el 85, donde fue premiada. Hablamos de finalistas en premio Dorada y FAR. Hablamos del Palacio de Justicia, de la Casa Ruiz, que también obtuvo el premio. Es una mujer impulsora de ese camino que tiene que abrirse en la época de la democracia y que es un referente en Canarias para entender la arquitectura sensible y cómo esa arquitectura hace más humanos los espacios. Sin más, pues, Mauro, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Que yo también eres un viejo conocido, como algunos por ahí de la escuela, y lo recuerdo muy currante. O sea, lo recuerdo muy bien. Porque a los que no tienen interés se te olvidan, pero los que sí han destacado de la época de la escuela, pues ya. Bueno, la siguiente. Sí, falta un poco, pero. Bueno, lo llamé Pensar con las manos porque es un texto muy bonito, un libro muy bonito de Alberto Campo Baeza, en el que reflexiona, citando también a Alejandro de la Sota, por eso está la bombillita que siempre colocaba Alejandro de la Sota en sus clases o en sus textos o en muchas publicaciones y que todavía la sigue utilizando la Fundación. Lo que venía a decir Campo Baeza es que existe una relación directa para los arquitectos entre el cerebro y la mano. O sea, defendía el dibujo a mano, porque es la manera que tenemos de pensar, ¿no? No el ordenador, no el ratón. Con el ratón no se puede pensar. Y no lo digo porque mi generación no aprendió con el ordenador, sino lo digo porque lo dicen también estos grandes maestros. Y también en las reflexiones de Alejandro de la Sota, además de decir claramente la importancia del dibujo a mano como proceso creativo, ¿no? Siempre ponía la bombilla porque decía que era el ideal y bueno, yo también lo digo. Él utilizaba mucho la idea de que decía que es el diseño más increíble que se ha hecho nunca, ¿no? Que es, digamos, en su interior tiene una maquinaria compleja, ¿no? El filamento, y la envolvente es una envolvente unitaria, ¿no? Que no tiene facetas y que no hay límite con el exterior. Y un poco lo utilizaba para decir cómo era su arquitectura, ¿no? O qué era la arquitectura que le interesaba, ¿no? Y con lo que coincido plenamente, ¿no? La simplicidad del envolvente frente a la complejidad de la maquinaria, que es lo que hay dentro. ¿No quiere pasar? En ese caso. Bueno, como es el Día de la Mujer, pues me acordé, hablando de este tema de la capacidad artística que tiene la arquitectura al expresarse, me acordé de una profesora de La Laguna hizo un proyecto muy bonito hace 2 años por el Día de la Mujer, que eran unos paneles con varias creadoras canarias y a mí me encantó que me pusieran
al lado de Carmela García y de Concha Jerez. Digo, hombre, pues están considerando la arquitectura al lado de las artistas y me encantó, de las cosas que más me han gustado. Y estos paneles los rotaron por todos los colegios. Ella era la que lo organizó, no me acuerdo su nombre porque lo hizo ella sola sin pedirme nada, yo no mandé nada. Ella buscó por internet y tal. Y hizo ese montaje con la foto, tal, ¿no? Entonces lo pasearon por todos los colegios y era un proyecto muy bonito porque era también interactivo, porque iba acompañado de un texto y un folleto donde los estudiantes, los niños, bueno, eran de universidad, no, tampoco eran kindergarten, sino intermedio, que yo no sé cómo se llama. y entonces tenían que, les hacían como unas preguntas que tenían que contestar por internet, o sea, como que tenían ellos que investigar también las obras de esas creadoras, ¿no? En la web, o en lo que sea, ¿no? Y me pareció muy bonito. Bueno, esta fue mi primera visita a Lanzarote, cuando estudiaba primero de arquitectura, entonces sí se me reconoce. Y este que está aquí detrás es Fernando Meri. Esta es Nieves, que no se le ve, y este es Palseiro, Meri. Iban a venir, pero no sé. Y bueno, me hizo gracia porque no me había dado cuenta, pero todas las niñas nos apiñamos juntas, ¿no? En la guardia. Entonces nos trajo ese profesor que había venido a dar clase, que se llamaba Ignacio Blanco, que había venido a dar clase a Las Palmas. También había venido a trabajar con otro arquitecto que tenía, con Luis Alemani, que tenía mucho trabajo en el turismo en el sur, y se le ocurrió la genial idea de meternos en una guagua y venir a ver la obra de César Manrique, que César Manrique estaba vivo y nos enseñó su casa. Fernando Meri siempre, que le acaban de dar el premio Canarias, que es el arquitecto más relevante de nuestra generación, ahora mismo, el único que ha conseguido hacer obras fuera de Canarias, siempre cita este viaje y lo importante que fue para él descubrir la obra de César Manrique, ¿no? A él le interesaba, él hacer una arquitectura, yo creo que era la inversa que César Manrique. César Manrique descubre las posibilidades arquitectónicas de un paisaje, de evitar un paisaje, de convertirlo en arquitectura, y él lo hace al revés. Él lo que hace es convertir la arquitectura directamente en un paisaje artificial. Y bueno, yo me puse a pensar, digo, y yo recuerdo que a mí, seguro que me influyó mucho, porque yo recuerdo ese viaje como, y bueno, y que nos quedamos alucinando con la obra de César, ¿no? Y sobre todo para mí, la casa en Arie, que el tío vivía allí, nos enseñó la cama de agua, nos tiramos a la cama de agua, tal, no sé qué, alucinamos con el patio, rodando allí al jardín, ¿no? Todo con un cristal, ¿no? Y yo con el tiempo ya lo procesé más a raíz de que me leí un libro de Sou Fujimoto que se llama Futuro Primitivo, donde dice las dos formas ancestrales de vivir del ser humano, de habitar, son el nido y la cueva. Dice, el nido es una cosa que se hace nueva, es profeso, y la cueva es algo que te encuentras y tú adaptas tu habitabilidad a eso, ¿no? Entonces, yo creo que no en sentido literal de lo que es una cueva, sino de cómo una cosa persistente puedes ir adaptando las funciones a la arquitectura sin ir con una idea predeterminada de voy a hacer una cosa nueva. Él un poco adelantaba que sería el futuro, ¿no? Digo, operar de esa manera, bueno, que lo vemos simplemente en el último premio Pritzker,
es Ilhan Radik, que recomienda Elena, hace una arquitectura que en la envolvente o la forma está predeterminada, la que le da la gana, un caracol, un boliche, una forma biomórfica, y luego las funciones se van acoplando a eso que hay predeterminado. Entonces esa condición de la arquitectura yo creo que la aprendí de César Manrique, que un volcán puede ser habitado, que cualquier cosa puede ser habitada y que hay una libertad absoluta en cómo acoplarte a formas que ya te encuentras, ¿no? Sobre todo la rehabilitación, ¿no? Cualquier casa que vas a rehabilitar, pues, en lugar de ir a imponer tu idea o tu cosa nueva, te vas un poco adaptando a lo que te vas encontrando, ¿no? Como me pidieron que enseñara mi trayectoria, cosa que no he hecho nunca, es bastante difícil. Yo como empiezo mi primera obra, la tengo con un concurso que era que convocaba el Ministerio de Vivienda en Madrid, para que no estaban transferidas las cuestiones de vivienda, y entonces en 2 DIN A3 dibujado a mano te pedían una solución era un concurso de prototipos de viviendas unifamiliares en el medio rural. Entonces era por zona, una a la zona sur, otra a norte, bueno, total, que no me presenté a la sur porque Canarias estaba en la sur, con Sevilla y tal, no suelto. Y entonces me gané el primer premio nacional. Y como eso nos iba a hacer, pues a cambio me encargaron las viviendas de ahí arriba, en Ponferrada, ¿no? Entonces, en esta época, que era justo cuando yo acabo la carrera, en la época ya de la transición política, ¿no? Lo que sí recuerdo es que había muchos encargos de vivienda, se hacían muchas viviendas sociales, pequeños grupos en pueblos, cuando ya eran muy grandes, eran de abajo en San Mateo, ¿no? Y yo recuerdo que la gente, había arquitectos que todos los años tenían un grupito de viviendas sociales, o sea, no hace falta lo que hacen ahora el PIN, el no sé cuánto, el currículum de haber hecho 3, los últimos, tal. O sea, uno que acaba de terminar la carrera puede perfectamente hacer una vivienda de este tipo, ¿no? Aparte de eso, te das cuenta de que efectivamente casi todas las obras que se hacían en España eran viviendas sociales, cosa que no estoy viendo mucho por aquí, ¿no? Hace gestura, bueno, de hecho yo tengo el croquis 0, los primeros croquis, el 0 y el 1, eran publicados en proyectos fin de carrera, o sea, no había obra. Luego ya empezaron a publicar este tipo de obras, colegios, se hacían muchos colegios. Ahora no, porque no hay niños. Sí. Entonces, de hecho, esto lo traigo porque es un libro que acaba de salir y lo está presentando la doctora Lucía Pérez Modeno en Madrid, y es la fachada atrás de las viviendas en San Mateo que vimos antes, o sea, me lo puso en portada y me gustó mucho, ¿no? Y es el trabajo que había, y muchas mujeres que ven en ese libro, pues todas hacíamos lo mismo, viviendas sociales. Después de tener el premio en las que tuvimos el premio regional de arquitectura, cuando era regional, ahora es de cada sitio, por haber tenido ese premio, me encarga el consejero de Hacienda que hiciera el edificio de usos múltiples. O sea que el peligro era fomentar tu trabajo, no dar tu papelito, sino que fomentar tu trabajo. Y a Maribel Correa en Tenerife hizo lo mismo, hizo múltiples de Tenerife porque también había tenido el premio Hora de Arquitectura, ¿no? Entonces esas iniciativas se han perdido y son fundamentales. O sea, oye, si te hago un premio, oye, que te cargamos otra cosa, ¿no?
no que te dejen ahí tirado, ¿no? Y luego, bueno, hice esta casita en San Cristóbal, que bueno, que la comienzo siempre con un dibujo a mano, como un proyecto, donde creo que en la sección está toda la intensidad de lo que quieres contar. No hace falta más, sino con un propio. Aquí no está el sótano, lo descubrí durante la obra que era necesario hacer el sótano, porque la cimentación de roca estaba bastante rojilla y bueno, pues, después ya están las ideas principales, que el núcleo de escalera va a estar dando la autopista, porque es muy ruidosa, y va a estar la calle en la casa muy volcada al mar, que era lo que tenía adelante, ¿no? Una playa de Callao, y que bueno, y que era un espacio único abierto donde no estaban diferenciadas las funciones, sino un espacio multivalente donde el usuario, bueno, lógicamente se fuera a dormir arriba, pero la parte de abajo de libre exposición, o sea que yo hice esta sección sin pensar en las funciones que iba a meter, sino que quería ese tipo de cosas. Y bueno, estos son los dibujos, ¿no? Hay siempre una constante que me la hizo ver mi amigo Manolo Feo, que también ha estado por aquí, que es diseñar en función del horizonte, ¿no? O sea, yo en la sesión subí el plano al suelo para enmarcar el horizonte. Y es una condición que, sobre todo si lo ves, si no lo ves, si tienes una casa enfrente, no sirve de nada buscar el horizonte. Pero esa búsqueda de esa línea, ¿no? de tanto la composición de la fachada como el plano al suelo, ir a marcar el horizonte es algo que siempre que puedo lo hago, ¿no? Y bueno, pues mi método de trabajo en esta casa fue pues eso, los dibujos a mano, las maquetas, una más hecha a mano con papel maché, donde ya pues estaba enseñando la textura, ¿no? de que iba a tener el hormigón, la idea de la cubierta jardín. Aquí estaba proyectada una tanqueta de agua que después está vacía, nunca llegó a llenarlo de agua, pero creo que ahora la va a llenar. Que pues, por el tema de cómo calentarlo. O sea, pues, y entonces y va a fastidiar la cubierta llenándola de paneles fotovoltaicos. Pero bueno, creo que va a encontrar otra solución. Entonces, bueno, pues esta fachada es más ciega, el cuerpo más una composición en banda, ¿no? Paralelas al horizonte. Hay un lucernario de luz, que es este, que separa la parte de estar de la cocina, ¿no? Y bueno, esto es lo que decía, ¿no? El desnivel que te hace subir el plano al suelo para marcar el horizonte. Y este es el lugar, un poco la casa quería ser, un poco tener ese aspecto de inacabado que tienen las casas de ese lugar, no intentar ahí querer poner materiales lujosos ni nada, por lo hemos visto, maderas utilizadas, ese armado de gran ventanal para marcar el mar. Y luego, bueno, también hay otra situación que este paseo tiene esta especie de malecón. De hecho, aquí se rodó una película que simulaban que era La Habana, de Jennifer López. Sale la tía por ella en moto y aparece en otro sitio distinto, por el riesgo para abajo, ¿no? Y entonces es como un malecón que sirve para muchas cosas. La gente tira el pescado allí o se pone a tomar el sol y tal, porque el mar es muy bravo. Y entonces esta idea de malecón la quise subir arriba, ¿no? A esa especie de bandeja, y lo mismo que los callados los coloco también en la terraza, que el codino los cogió en un cubo, cosa que le produjo una hernia. Entonces, en esta primera terraza
está acompañado de la playa y la azotea también, ¿no? Entonces, bueno, pues la vegetación que sale en la azotea es la propia de Costa, la mudanza de Costa. ¿Qué? ¿Al ordenador? Oye, no. ¿Se acabó la pila? No sé. Bueno, entonces aquí hay una intervención artística, bueno, el zócalo típico de Laja, que protege de las, porque el mar puede llegar hasta ahí, ¿no? Entonces viene esta composición mondrianesca, digamos, la parte fija es cristal y la móvil es madera, al revés de lo habitualmente, o sea, se abre como puerta las ventanas y lo demás es cristal fijo. Y ahí hay una intervención de una artista, ella murió, una artista alemana en Cristermose, que era amiga de Dueño, y pusimos ese trabajo en el estado. Y bueno, no solo el malecón es lo que subió, sino la malla de pescador, que se la hizo el vecino, se la dio tal cual, o sea, fue una obra con poquísimo dinero, ¿no? Porque encima era un amigo y no iba a perder nada, yo sabía el dinero que tenía y no iba a perder las amistades. Y de hecho sigo yendo a la casa y me sigo invitando a comer y tal. Y un poco, bueno, esa es la búsqueda del horizonte en lo que está el plano más elevado y cambia totalmente la percepción de la casa por subir 60 centímetros, aunque sea un follón que te puedes caer, que la rumba no baja, se queda asomando, hay un montón de problemas, ¿no? Entonces el tobillo y tal, ¿no? Y bueno, pues el detalle es que yo hago sin ningún problema, ¿no? O sea, a mí me da igual que quede el aire ahí, ¿sabes? Mejor así ventina y no tengo marco. Ese tipo de cosas que bueno, nunca me ha dicho que se haya cogido una gripe porque le hayas dejado 2 centímetros, sino todo lo contrario. En el clima que tenemos, ese tema de ese disparate que hacen, ¿no? De doble cristal. Vamos a ver, doble cristal, si lo que estás haciendo es con cámara, eso es para países fríos. Lo que estás haciendo es un efecto invernadero, o sea, el código técnico que nos meten aquí en Canarias es un absurdo. A lo mejor es observar lo que hace la arquitectura tradicional que siempre ha funcionado, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, cosas ilegales que hacen unos veces, que es una medianera abrir la ventana porque se veía el castillo. Luego no la quisieron cerrar, pero la cerramos con una madera y tal, y como tenía la secretaria de ahora lo quiten fuera, porque la casa al lado está retanqueada y no no importa, ¿sabes? Pero claro, como hay una nueva alineación en la que marca Costa, el de al lado puede querer avanzar y entonces se corta con otra ventana. Pero bueno, es en cuanto a ese tipo de cosas, pues las hace, te aleja y ya está. No pasa nada. Pues cosas encontradas que son muy de los Smithson, ¿no? Hay una entrada a la casa, la casa que ellos tenían de vacaciones, donde se ve una cosa parecida, que son, esto salió de las casas consistoriales, lo iban a tirar, era un bloque de piedra de Luca, y nos lo trajimos ahí y formamos los escalones, ¿no? Que ya un poquito de tal, pero sube. Pero bueno, me gusta ver eso. Y bueno, las paredes pues se quedaron las medianeras, o sea, lo único que se mantuvo de la casa eran las medianeras, ¿no? Porque la casa anterior pues, se había caído entera, techo y tal, y entonces mantuve las 2 medianeras, por lo cual lo que hice fue llevar la estructura separada de los muros, por eso aparece esta estructura metálica.
porque a saber cómo está la casa del lado, son casas autoconstruidas, entonces lo más seguro era separarte e ir en volado de manera de no tocar medianeras, ¿no? de los vecinos. Si ahora quiere, ¿no? Sí, ahora sí, vale. A ver, pues Sí, pues sí, la siguiente. Bueno, pues en la parte de arriba es lo mismo, el baño se eleva a un nivel superior dejando una tanqueta de agua, la bañera, y entonces te quedas a nivel de, como estaba en el primer, te quedas a nivel de la terraza y del horizonte y del mar. Son pequeñas incomodidades, pero que dan después una visión espacial de la casa totalmente diferente que si estás en un solo plano, ¿no? Y bueno, aquí vemos la entrada de luz que veíamos en la maqueta, ¿no? Que están saliendo las plantas, que ilumina los límites. Bueno, lo que les dije antes de las piedras que suben arriba y sale la magarza de costa sale sola. Y bueno, como esta casa la seleccionaron en los FAT y en la Bienal, los de la Bienal, no me acuerdo si era la Bienal 11, los de la Bienal, el comisario de la Bienal es Luis Búrculo, fue Luis Búrculo, y se le ocurrió esta genial idea de presentar la Bienal, ¿no? Entonces nos llevamos la sorpresa los que estábamos seleccionados cuando llegamos allí, ¿no? Entonces el tío nos dijo, manden un par de frases como si tuvieran una manifestación. Institución aquí. Y después otra otra frase corta que defina la idea, ¿no? Entonces fue la frase, ¿no? Y luego de aquí cogí una frase del artista Cindy Sherman y traducida en español, claro, y que decía algo así, ¿no? En una frase muy punky. Y entonces ellos le añadieron la maquinilla efectiva y el hueso, ¿no? Y entonces con eso hicieron una especie de pancarta gigante, ¿no? Y la pusieron en los jardines bueno, está descontextualizada, como ven, ya no está en el barrio de la pusieron en los jardines de donde se inauguraba antes la Bienal, que era en Cantabria, en los jardines de la Universidad de Comillas, ¿no? Entonces ahí pues ponía, y luego después cuando iba, porque la Bienal rota por distintos sitios, ¿no? Me dijo que igual la trae aquí la de este año, a ver lo que hace. ¿No? Porque el comisario se le puede ocurrir una idea como esta. Entonces lo que hizo después con las obras, en otros sitios que no había jardines o que no disponía de jardines, cogió los pósteres impresos, ¿no? Que, vamos, lo que hizo fue fotocopia en papel reciclado, no eran fotos de papel fotográfico de alta calidad, sino tal. Y empapeló solares que se encontraban. Pues, y en otros sitios lo que le daba el ayuntamiento era un solar, pues en la paella le pegaba eso, ¿no? Bueno, fue una Bienal curiosa. Y en las paredes, por ejemplo, con papel de celo y tal, sin más historias, sin marcar, ponían las obras y luego un vídeo, ¿no? Así que con poco dinero e imaginación se puede montar una Bienal bien, ¿no? A mí esta me gustó mucho, ¿no? No solo porque estuviera allí, sino y bueno, pues siguiendo con esta línea de, bueno, empecé a hacer cosas de rehabilitación, voy a mezclar varias casas que va a parecer la misma, pero son distintas. Esto es una casa protegida que está en el casco histórico y bueno, pues seguí un poco lo que dije al principio, lo que decía Fumito, o sea, no imponer nada, sino lo que me iba sugiriendo, lo que me encontraba. Por ejemplo, había un resto de unas maderas así, y entonces recompuse todo el patio igual, en la parte de arriba. Digo, bueno, ya tengo
algo al cagarán, pues como tenía que romper algunas vigas normalmente las vigas antiguas de madera, el empotramiento es lo que está podrido por la humedad y tal, pero el resto del palo está, y eso es una pena tirarlo. Y en aquella época, esto fue, bueno, hace 10, la gente tiraba las vigas. Ahora ya no, ahora ya está la gente acechando a llevárselas, ¿no? Y entonces con las cabezas pues hice el patio. El carpintero de, ay, abuelo, como le diera para allá. Entonces una era redonda, otra cuadrada, ¿no? Y eso es un sistema que funciona muy bien porque con la humedad, sin hacerle nada, sin ponerle mezcla nada, si llueve tal, se hincha y ya se sella, se queda como un adoquín de madera. Y luego, evidentemente, por debajo le tienes que dejar un desagüe. Yo le dejé uno arriba y otro abajo, por si acaso. Y bueno, los referentes eran estos, ¿no? Por un lado, las casas de madera single type que había en Gran Canaria, orillas de playa, en un tema muy inglés de madera, y luego la interpretación que hace esta casa que yo siempre vemos, la casa de Rose Bolson de Frank Lloyd Wright, que se quemó, pero es una imagen icónica que yo por lo menos me viene siempre como un mantra, ¿no? Esta casa me encanta, ¿no? ¿Y qué tiene? Bueno, aparte de esta interpretación de la madera, que está puesta al revés, que no normal, sino la inclinación, como ven, sale para allá, tiene una altura que no es la normal, o sea, sino que llega aquí, y entonces eso es lo que la hace diferente, ¿no? Y bajar Entonces, bueno, eso es lo que intenté, ¿no? Y luego ese contraste simplemente en la madera y la piedra al lado, tal cual te lo encuentras, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que hice en esta casa, está el carpintero mismo que me lo llevo yo a todos lados, con la rehabilitación, pero ya se va a jubilar conmigo y me parece que no quiere trabajar un poquito más aguanta, ¿no? Y en esta casa, pues, bueno, me salió esta imagen, como la calle, calle es muy ruidosa, donde la calle Travis, donde hay mucho restaurante que está a altas horas de la noche. Bueno, aquí va a ir la cocina, por eso están los enchufes. La dueña quería que le cerrara las ventanas, porque hacía mucho ruido. Entonces le buscamos la luz del techo y salió la foto un poco chiquita, ¿no? Parece que no, con la luz de arriba, y da un efecto muy bonito, ¿no? Y bueno, lo que he hecho en estas casas de rehabilitación, normalmente en todas, tanto en la casa Ruiz como en otras que he hecho después, o bien utilizo el forjado existente de madera, si lo puedo utilizar como un cofrado perdido, con lo cual pierdo la madera, ¿no? Y hago una losa encima y la fractaso directamente, ¿no? Y luego la pulo, ¿no? O si no puedo recuperar las vigas, entonces las corto, las uso para hacer las puertas, como aquí, o para lo que sea, y entonces hago una losa y una estructura metálica, que fue lo que hice en la casa Ruiz. Una estructura metálica, que ahora veremos cómo he hecho nosotros. Esta es otra casa, el patio tenía una balconada antigua que la habían robado, entró un orador que se la llevaron, y solamente quedaron estas cositas que lo volví a poner, y hice la misma historia, y luego una nueva escalera para subir a la azotea que no tenía, ¿no? Que era bastante ligera, ¿no? Y luego, bueno, eso que decía, el que voy siguiendo la puerta de la casa,
por ejemplo, esta estancia, que es el dormitorio de la dueña, estaba abierta, porque era un antiguo despacho, estaba totalmente abierta. Pues en lugar de cerrarlo, pues hice como un escaparate, ¿no? Ahí. Y bueno, pues, ¿qué me sugiere? ¿Por qué lo voy a volver a cerrar? Pues, si ya está abierta, pues, ¿qué me sugiere, no? Esa es un poco la manera que trabajamos, ¿no? Y bueno, pues eso, a veces la altura pues te permite pequeños altillos, ¿no? En este caso, pues es para subir al vestidor. Ella, la dueña, tenía una tienda de ropa y entonces hacía unos escaparates muy bonitos con cosas traídas de China. Entonces, por eso su dormitorio es como un escaparate, ¿no? Y efectivamente ella pone sus cositas allí, ¿no? Y luego pues tiene mucha ropa y entonces pues le hace falta no solo el vestidor de abajo, sino aprovechar la altura, que procuré que fueran espacios entre ventanas, espacio estrecho y que no te cayera el tío a mitad de una ventana, ¿no? Y en este caso, pues la madera se recuperó tal cual, no hubo que reforzar estructuras ni nada, ¿no? Sino, sinceramente, no hice ni prueba, sino dije, si no se ha caído, yo no vi polilla. Mandé a un tío al carpintero ese se ponían como unos auriculares como los que te ocultan los médicos, y se pone a escuchar, y él dice que la polilla se oye, y si no la oye es que no hay polilla, y ya está, y ahí se quedó la cosa. Aquí pues una cocina de salmón y ya de diseño, negra, porque no puede pegar ahí, ¿no? Integraba el resto del salón. Y luego, bueno, cuando terminé un poco ese César Manrique, hice un amigo que había heredado una casa cueva en Sardina, al norte, que estaba cerca de Gaete. Había heredado una cueva que su madre lo utilizaba para pescar. O sea, era una cueva asquerosa. Porque la madre ni vivía ahí ni nada, sino lo utilizaba para dejar sus cañas de pescar y luego iba a pescar por ahí. Entonces, esta era la cueva, estas dos, porque en muchos sitios es un risco enorme. Las cuevas prehispánicas, después la gente les añadió una fachada pequeña, tradicional, y está todo protegido, lo de fuera y lo de dentro, porque puede haber restos prehispánicos, ¿no? Entonces, la cueva está detrás de esto, ¿no? Entonces yo lo que hice es una puerta enorme para absurda, para encontrarte con una cueva, ¿sabes? Y una ventana, pues también. Entonces, lo que hice fue cambiar la puerta por la ventana, nada más, es una cosa muy sencilla. Donde estaba la puerta, le puse esta ventana con un cristal reflectante, porque como ven hay un paso de peatones y va todo el mundo ahí. Y otra vez como en la casa de Bulleto bascula y la ventilo por arriba, ¿no? Y la puerta donde estaba la ventana. Y el arquitecto del ayuntamiento dijo, oye, muy bien, aunque esté protegida, no has hecho nada, has cambiado la puerta por la ventana, o sea que quito bueno. Y bueno, el dueño está encantado porque claro, se acerca todo el mundo que sale de la playa, se baña, mira. Y entonces a él eso le hace gracia y entonces eso para que no te metan, o sea, a ti no te ven porque no te está reflejando. Entonces en el mismo cogí todo el espesor del muro y esto lo convertí en un banco y una
mesa que le diseñé, que es del mismo tamaño que la... Entonces ese es el lugar, digamos, el lugar donde él siempre está los fines de semana, una casa de fin de semana, ¿no? Pero también está ese tema de una composición ortogonal que te marque el horizonte. Y bueno, aquí este ventilador no es para ver el horizonte, pero al cambiar la puerta con la ventana, pues subes a un nivel superior y tienes que bajar para llegar al nivel de la cueva. Ahí está el asiento y aquí vendría la mesa. Bueno, aquí hay eso, un guiño a César, que me acordé de César, porque como ven, ya la cueva empieza aquí. O sea, lo que es nuevo es la fachada nada más. Y entonces había una parte que estaba pintada ya y otra que no. Entonces, César hace mucho, me encantaba eso de César, de mezclar, no ponerlo todo negro, gruta, sino combina con blanco, ese rollo de combinación. Bueno, no llego al nivel de, por supuesto, pero un poco eso, ¿no? El piso medio pulido en esa parte, y pues eso, pues, iba eligiendo el techo blanco, o sea, no dejarlo todo negro, sino... Y ahí es donde está la cueva, ¿no? Entonces, que no se veía, empezamos a picar, que lo primero que hay que hacer es, cuando te metes en una rehabilitación, es picar, a ver qué es lo que hay. Y apareció esto, ¿no? Que era la entrada original de la cueva, y es donde tiene el dormitorio. Y el baño pues está también integrado ahí, todo hecho de obra. Y el váter esta parte en otro sitio, que no lo quería ahí, en una cuevita chica que hay en otro sitio. Y bueno, obra de más envergadura, otro concurso de rehabilitación de las casas consistoriales, que también lo gané con Consistorio Sosa, lo gané con me acuerdo, lo convocó el Ministerio de Fomento, y cada vez el Castillo La Luz, y el Teatro Pergalbo, presentamos los tres, y el menos caso que hicimos fue el que entonces, el que no hicimos nada, porque los otros dos, pues que el teatro que sí le hacíamos una remonta, ¿verdad? Pero aquí lo que hicimos es quitar añadidos, quitar la última planta de las casas consistoriales y ya está, ¿no? Y era también, me acuerdo perfectamente, dos o tres, Pina 3. O sea, incluso me acuerdo que con blanca al tiempo hasta tuvimos que rascar uno de los planos y fotocopiar. O sea, como presentación era una porquería. Ni 3D ni nada, pero bueno, se presentó media España y nos lo dieron y ya está. Y bueno, el dibujo que está ahí realmente no fue del concurso, sino fue de un reformado de obra, y es digamos, la única parte nueva que se hace, ¿no? Que es el patio. El patio estaba totalmente podrido y es como, la operación es como si fuera una manzana podrida, le quita lo que hay y le mete un bueno, aquí había una punta más llena de porquería, de archivos y tal, pues lo típico de los edificios oficiales, que aquel ayuntamiento estaba ahí, empezaba a crecer para arriba con archivos, con oficinas, y ahora ya se quedaba como sede institucional nada más, y las oficinas están en otro sitio, ¿no? Entonces la operación fue el patio, bueno, por fuera todo igual, ¿no? El patio y el nuevo núcleo de escalera que aparece aquí detrás, que se hizo nuevo y sale hasta arriba, y luego, bueno, pues hicimos una azotea que es donde hacen las recepciones en el ayuntamiento, ¿no? Una azotea que se pueda usar. Y un poco esa era la estrategia del patio, ¿no? Que igual que la Casa Ruiz tiene vidrio fijo,
y aireadores verticales que en este caso tienen 5 metros de altura, ¿no? Porque es la planta más alta, ¿no? De manera que hacían correr el aire y que se ventilara el edificio. A ver, por una vez. Esta planta era exagerada. Fíjense que tienen distintas alturas, ¿no? Esta era el archivo y era súper bajo. Es que no cumplía nada. Yo creo que llegaba a 2 metros con un poco de suerte. Y entonces lo que hicimos es una creación, por eso aparece aquí esta línea. El patio está colgado, porque está colgado de unas vigas en la cubierta, porque los pilares que había no resistían el peso de todo esto, ¿no? Entonces le dejamos los pilares antiguos que resistieran el peso de solamente esta planta y todas las demás van colgadas, ¿no? Entonces detrás de lo que se ve de madera hay unos tensores metálicos que son los que cuelgan de la viga. No traje el detalle porque todo no se puede poner. Pero hace este efecto, ¿no? Como que se ve claramente que aquí no hay, bueno, eso nos damos cuenta de los arquitectos porque nadie me ha dicho nada, de que no he visto nada. Pero bueno, se queda ves que esta planta no tiene pilares, ¿no? Que el patio no tiene pilares y está abierta el patio y está la columnata que resiste solamente el peso de eso y el resto va colgado. A ver si se me entra. Esto es lo que les decía, que este detalle, el vidrio fijo y lo que se mueve son los aireadores. Y en este caso, por ejemplo, para no caerte, un trozo se queda fijo para que hace como de barandilla y luego, miren, aquí está la estructura metálica planteada y aquí está por dentro. Está metida ahí para colgar, que con poca sección puede colgar. Y aquí se ve el espesor grande de la viga, de la sección metálica, ¿no? Que tenemos, ¿no? O sea que soluciones aparentemente sencillas después tienen una complejidad técnica importante. Pero bueno, yo creo que el efecto mereció la pena, ¿no? Este es el salón de pleno, que lo restauramos tal cual. Solamente diseñamos las mesas, ¿no? Y este era uno simétrico, que hicimos una versión más moderna de esas cajas invertidas. Y ese es el nuevo núcleo de escalera posterior, que era otra cosa, estaba podrido el patio y podrido el núcleo posterior, ¿no? Hicimos esta escalera nueva, que luego tiene un juego interesante porque como cada altura es distinta, pues ves que una vuela más que otra, ¿no? Y hace un efecto escultórico interesante, ¿no? Y bueno, lo que se hizo fue encontrar una viga metálica, una pletina en el muro y los escalones están volando como si fuera un avión, porque no le tiene apoyo, ¿no? Luego, nos presentamos a este concurso que ya empieza a ver, a partir de 2004 ya empiezan a hacer los concursos distintos, ya no era multilateral, ¿no? Ya era palabras mayores, ¿no? Entonces, ¿qué te pedían? Primero tenías que presentarte en UTE como ingeniería y tal, no sé qué, y luego tenías que haber hecho obra similar para la administración y de un montante X, no similar exactamente, pero sí obra. Entonces, como yo tenía múltiples, pues ya con esa conseguimos entrar.
que eso es lo que intento transmitir hoy, que una cosa te lleva a otra, no sabes por qué, pero eso te das cuenta al final de tu carrera, ¿no? Dices, ¿y esto por qué lo hice? Porque me dieron esto, o sea que las cosas, yo para eso soy muy zen, que venga lo que venga, ¿no sabes? Tampoco me digo, quiero hacer esto, o no, ya está, pues digo. Entonces ganamos el concurso. Eran 2 fases, o 3, eran 3 fases. Primero era por currículum, ¿no? Como hacen ahora las licitaciones, pero no era con intervención de jurado, no es el que cobraba menos, como ahora, que eso es una aberración completa, ¿no? Como las licitaciones. Sino, había un jurado con mayoría de arquitectos y el que lo gustaba más. Entonces hay una primera selección de 6, que eso fue horrible porque no te decían quién eran los otros, ni qué habían hecho los otros, tú no veías nada, con lo cual no sabías si lo que les gustaba era lo tuyo o era un disparate y tenían que ir por otro camino, ¿no? Entonces lo que hicimos es desarrollar la idea que presentamos, que básicamente nos arriesgamos bastante porque las bases te conducían a una pantalla, o sea que todas las plantas estuvieran conectadas, ¿no? Y entonces el tipo de edificio de juzgado que es como una pantalla, y delante pues toda la avenida marítima y el mar. Entonces nos arriesgamos y dijimos, mire, si lo fragmentamos, y por jurisdicciones, porque había una lógica de programa, ¿no? Dice, bueno, la penal, la más alta, luego viene la audiencia, luego el contencioso y luego el decanato. Y aquí, pues, aquí estaba el decanato enrolado y la biblioteca y tal, ¿no? Entonces, realmente, estudiando bien el programa de bueno, es un edificio de oficina, pero que tiene doble circulación, o que debe tener doble circulación, y que no se cruce, ¿sí? Una para público y otra para funcionarios, y entras en peña, de manera que el juez no se encuentre con la gente que viene fuera, ¿no? Entonces ahí fuimos pioneros en ese modelo. Cuando vino uno de estos de Madrid y nos dice, lo voy a poner como obligatorio para todos los juzgados de España, cómo funciona. Entonces, las plantas que están interconectadas son las 3 primeras, que es como, le decimos como un aeropuerto, que son, pues eso, donde van los procuradores, o sea, es lo que necesita la visión horizontal entre ellas. Las demás no hace falta, porque si tú vas al penal, tú aquí en la entrada te dicen el penal número 20 y tú te vas al ascensor y subes al penal 20. Pero un juez de penal y un funcionario de penal no tiene nada que ver con el decanato ni con otro, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces es un riesgo y saltarte a la base, pues te da el concurso. O sea que a veces hay que argumentándolo bien, porque todos los demás hicieron, uno hizo una torre, otro hizo, yo qué sé, una pantalla, otro tal. Y bueno, esta parte está embolada porque al ser la ciudad judicial, los juzgados, queríamos darle como un significado de lo público, que no era un edificio oficina más, sino que tenía una dimensión pública. Pensamos que la dimensión pública se la daba este volado de 17 metros que hace como de coche de entrada, ¿no? Que mira simbólicamente a la ciudad de Veleta y que acoge el que viene, y de hecho pues hace como una sombra. De hecho, como los juzgados son muy estrictos en la hora de la apertura y de tal, no pueden entrar. Bueno, aquí se acumula un montón de gente a primera hora hasta que abren, no solo los funcionarios, sino los que están citados y tal, pero la gente se pone nerviosa y te va media hora antes, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, y luego lo que salía era un cuerpo bajo que era pues parte del programa que consideramos que debería ser no entrar en los juzgados, no, que por ejemplo aquí está la sala de bodas, que estaba muy feo meterte en los juzgados y no casarte, mejor
no entres dentro, ¿no? Y no hacer el control y todo ese rollo, ¿no? Sino, aquí está la cafetería, no volvería y por aquí la cafetería, ¿no? O sea, aparte del programa que se puede hacer desde fuera. ¿Sí? Y bueno, pues ahí, bueno, pues hay una estética un poco brut, muy influenciada por los brutalistas paulistas de Sao Paulo, ¿no? Porque habíamos hecho un viaje a la Bienal de Sao Paulo y vimos pues todas las obras de Severiano Artigas, de Meyer, de todo, de Nina Bobardi y tal. Entonces, pues, nos quedamos con el tema de ese hormigón que no es el de Cadón, torrecito y tal, sino como hecho con resto de madera, ¿no? Y entonces convencimos a los obreros porque al principio lo hacían todo perfecto, ¿no? No, hombre, es que la cosa más difícil es decirle a un recofrador, una mañana, oye, que se quede un poco a sentimiento, no sabe lo que es eso, ¿no? Artístico, ¿no? Bueno, total, que estos se emocionaron como nos vieron contentos por el resultado y empezaron a hacer figuritas, un plátano, un Eiffel, por ahí vi yo una serie de David que si llega a ocurrir ahora, imagínense el follón que se monta. Bueno, total, empezaron los tíos que no te das cuenta porque está muy alto, pero están allí. Y a mí la verdad me resulta, que ya le notaron la ordeña, bueno, si llega, porque ya era como una competición, ¿no? Cada uno a poner su rollo. Y entonces, bueno, pues que quedó igual que la maqueta, el resultado final, ¿no? La idea de fragmentarlo también venía por no hacer una pantalla lo que hay detrás al disco, ¿no? Sino que se viera un poco lo que hay detrás, ¿no? Y entonces el tratamiento del vidrio es la parte de abajo es un vidrio que encontramos en el de máxima transparencia y que no refleje nada, como el vidrio de los escaparates, que está visible, pero solo para la parte baja, para dar la sensación de que estos bloques flotan. En algunas fotos en otras ya no, es como una idea que no. Y luego, bueno, el tratamiento que le dimos a los Brisoleil es un tratamiento cromático clipado con aluminio, de manera que reflejan, cuando el sol refleja ahí, pues, refleja en el otro lado y se crea un mundo así de colores parecido a lo del resto, ¿no? Era un poco esa idea. Entonces, como ven, la vista al mar es una fecha, sí, en realidad, esto es un muro cortina, un muro trombe, que es un muro de hormigón y uno de vidrio por fuera, ¿no? O sea, para crear una corriente de aire. Y lo que pensamos es que, lógicamente, si queríamos que todos los funcionarios tuvieran vistas al mar, lo mejor es tenerla en el agua. Porque la mesa se pone así, entonces tú ves. Sin embargo, si lo pones en vista al mar en primera fila, solo ves los de la primera fila, los de atrás no ven nada. Entonces esa fue un poco la concesión de... Y de hecho esta estructura abierta de torres de distintas plantas, ¿no? Vino bien porque durante el proceso del proyecto, que duró como 5 años, iban cambiando y dicen, no, que necesito 3 plantas más para lo que nada, lo que más crecía era lo que nada. Y entonces iba cambiando. Entonces, incluso durante la obra, dijimos al calculista que nos calculara para un crecimiento de una o 2 plantas por si las moscas. Y efectivamente, en algunas se subió ya y se quedaron vacías, pero se quedaron, y yo creo que ya las deben haber ocupado, ¿no? O sea que si tú tienes una estructura variable, que la forma no te importa que suba un poco, ¿va? Si no es un drama, si tú tienes una estructura cerrada y durante el proceso te dicen 2 plantas más, o 2 por un cacho,
hacen una porquería, ¿no? Entonces, esto bueno, en esta foto, por ejemplo, sí se ve el efecto de la diferencia del vidrio, ¿no? Y esta foto me la sacó Carlos Arana, mi colega, que tiene un montón de premios en Instagram, le gusta sacar fotos, y me las mandó y me encantaron, ¿no? Así, en blanco y negro. Entonces, estas son las plantas que están unidas por pasarelas, ¿no? Por pasarelas colgadas también, que eso le da un aspecto así de, como de aeropuerto, ¿no? De ligereza, ¿no? Y después te vas encontrando por los núcleos de ascensores por aquí, ¿no? Dice, pues, el 3, la UDS, dice, bueno, te vas allí, no te pierdas, ¿sí? Te subes las 3 plantas, así. Y bueno, fíjense que ligereza da una estructura colgada, ¿no? Con unos tensores súper finos, ¿no? Y bueno, y como era una pena después ponerle una barandilla, pues le pusimos una malla metálica súper probada ahí con, o sea, que se caía y tal, ¿no? Al impulso, ¿no? Esta es la circulación de perforadores que van a la base de cada una de las torres, ¿no? A llevar los papeles, ¿no? Y en la planta baja solo el público, donde están todas las salas de visita. Y solo el público no tiene que subir para arriba, sino se queda ahí debajo. Bueno, a menos que el puente existe en su despacho, ¿no? Pero si vas a juicio, de ahí no sale. Bueno, pues estos efectos entre torre y torre, ¿no? Que entra el aire aquí, confiamos en la ventilación natural, porque eran espacios tan grandes como los del aeropuerto que si empiezas a climatizar eso, pues entonces estas aperturas que, bueno, no entra la lluvia porque el cierre está calculado para hacer de visera, ¿no? Y la fachada de atrás que da ya a los bloques de vivienda, que tienen que ser más ciegas porque, claro, no vas a estar ahí mirando a los vecinos, ¿no? Entonces, esta es la fachada que más me gusta, ¿no? Que es un poco como escamas, un poco bollo, ¿no? Bueno, las hizo todo el mismo fabricante, el muro cortina, los grisolets, todo lo hizo Rivendi, que es un fachadista muy bueno de Bilbao, que nos enteramos que ya había hecho la carpintería de los múltiples, y es una empresa pequeña de Bilbao que te hace, tienen ingenieros y tal, cualquier dibujo que tú les des, pero te hacen un mogollón de detalles, pero un mogollón, bueno, hay más planos de las fachadas que del proyecto, ¿no? Y esta gente la conocimos, fuimos a visitar su fábrica que era pequeña y existe todavía, y nos enseñaron Bueno porque habían hecho el Guggenheim. Entonces, pues sabe hacer cosas raras, por lo menos. Y bueno, pues esta fecha es como una escama, una branquia, que no es escanja total, ¿no? O sea, a la lluvia sí, pero entra el aire, ¿no? Este es el sistema de fijación que llegaron ellos para sujetar las inclinaciones. Y no es escanja porque esta parte es todo comunicaciones, o sea, ascensores de funcionarios, escalera de funcionarios, baño y nada. O sea que no da directamente a oficina, sino hay como un barrera. Y bueno, con todas nuestras obras, pues también nos fuimos a hablar a la Galería Edes de Berlín para que nos hicieran una exposición, enseñamos lo que teníamos y tal.
y nos dijeron que sí, pero no les digo porque me da vergüenza lo que cobraban por solo el alquiler de tal. Y más el montar la exposición, el traslado de la exposición, todo. Pero bueno, ahí me puse un movimiento y nos apoyó Canarias Cultura en Red, nos dio dinero el Cabildo, nos hizo el libro el Cabildo, el catálogo, o sea que si quieres algo, te tienes que mover. Y entonces pues ahí nos movimos y el propio Fabri en aquel momento estaba construyendo los ducados y los de Rebelde nos hicieron la maqueta, que es un fragmento de la fachada, y nos la llevaron allí y la trajeron de vuelta, que la dejamos en el TEA, hasta ahora en el TEA, de vez en cuando la sacan. Y luego pues nos hicieron estas cajas metálicas, ¿no? Y ahí pues metíamos las maquetas que teníamos de tal. Y luego en esta pared eran solo fotografías, una fotografía por obra. No se trataba de explicar todas nuestras obras, sino de dar un poco y luego pues jugamos un poco con los focos, que proyectaron en la pared en blanco pues las obras de las cosas. Esta es la maqueta del patio de las casas consistoriales, ¿no? Que proyectan. Hombre, siempre estas maquetas aprovechamos, bueno, para metálica, el Rebelde, que estaba haciendo, y la de madera me la hizo el carpintero que estaba haciendo las casas consistoriales. Oye, una maqueta que si no la veo, te la hace de seguida. Y bueno, ya este es el final, es la última obra que he hecho. Si te dice porque no me he quedado quieta, que yo con el lápiz hasta la tumba. Y esto es una casa que está detrás, los que conozcan Las Palmas, me imagino que todos, ¿no? Detrás del rectorado, en el Miniguada, y es como el Zócalo del Risco, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, como ven, la fragmentación del Risco, a mí lo que me fastidiaba mucho de este proyecto es que me saliera una lineanera, pues claro, lo voy a decir, como esto queda horrible, ¿no? Hay gente que va a hacer. Y entonces, pues, volví a partir de la casa original, ¿no? Que mantuve todo lo que pude de ella, y había dos patios, que son estos. Entonces, eso me permitió que luego, cuando tú ves esto, no ves todo el paredón, sino ves tres cosas, ¿no? Que ya está más a la escala de eso. Y otra cosa que también es una media ilegalidad es el tratamiento de la medianera. Yo sabía que la casa del lado tenía dos plantas y no tenía ninguna intención de crecer. Y entonces me agarré una cosa que pone en la normativa, que es que tú puedes hacer, que la medianera puedes hacer un tratamiento decorativo. Como que te lo recomendaría, que no la dejes así, sino que lo puedes hacer. Entonces le hice unos aisladores verticales negros, que ya le he dicho al dueño que los deje cerrados hasta pasar 4 años, que cuando puedan ir a mirar. Y bueno, y en el peor de los casos, pues mira, se cancela y ya está, ¿sabes? Realmente no daba ninguna pieza habitable ahí, sino es la escalera y el ascensor, con lo cual no es la limpieza, si te lo mandan a cerrar, pues no pasa nada. Pues era un sitio como bastante extraño porque está en la calle de atrás del rectorado y hay un desnivel de 2 plantas entre esta calle y la de atrás, ¿no? Entonces la normativa te dejaba 3 plantas aquí y 2 atrás. Y entonces tenías que trazar una línea inclinada, ¿no? Para no pasarte de. Esta es la más alta, la de abajo. Esta era la casita que había, con esto aquí, que esto se quedó, esto no. Y aquí está la propuesta, que son las 3 plantas. Y el ático tiene un ático duple, que es para el dueño, y todo lo demás, estos son apartamentos.
así quedó un poco la historia, ¿no? Allí se ve asomando el ático del dueño, ¿no? Y bueno, esta con la planta baja era muy dura. Bueno, me costó sacar esta foto, que siempre vi un coche delante, que esta parte era muy dura de tener un apartamento ahí donde la calle, entonces hicimos unas jardines intermedios y bueno, ya no es. Aquí hay también otro truco normativo, que esto está en la frontera de Vegueta con el Risco y tiene normativa casco histórico, Vegueta, que te dice hueco así, es así. Hueco macizo, hueco macizo, hueco macizo. Y abajo también, hueco macizo, ¿no? Entonces, pues dibujamos esto, que no es ni hueco macizo, pero el hueco macizo está detrás, y si no le pongo detrás ahí no sé que tú seas clase alta, pero que si pasa algo tienes un plan B, como que no le haces un daño gordo al cliente, sino lo solucionas. Esta era, bueno, la estructura que hicimos, que me la hizo Hugo, que es máquina, pues que quise hacer una estructura metálica despegada de la medianera, pero hay algunos muros que sí cargan, ¿eh? Y bueno, no quería que fuera muy pequeño. ¿Se imaginan eso? Hay un pilar de hormigón que se ve así. ¿No? Entonces, bueno, lo que hicimos es poner doble pilar metálico que era más finito, ¿no? Y despegado de los muros, de manera que aquí van haciendo la patinera, ¿no? Y luego, bueno, pues que quedan de recuerdo pues, cosas que había, este zócalo, esto lo dejé, esto también, como si fuera una ruina arqueológica. O sea, yo todo lo que veía que estaba decente ahí lo dejaba. Bueno, este es lo que te marca la normativa, este es el ático del dueño, por eso la terraza hace esto y esta planta hace esto, ¿no? Porque aquí está la casa antigua que tiene más altura, luego tienes que irte a encontrar con esto, que es el techo de los apartamentos. Esta era la casa de atrás, la más alta, que es como muchas que hay por aquí, ¿no? Una casa que, bueno, pues tiene unos buenos muros, piedra de aluca, zócalo de piedra de aluca, digo, ¿por qué te lo vas a cargar? Y no está protegido, ya podía haber cargado. ¿Sí? Y bueno, que es una remonta que el último, los huecos están abucinados porque parece que te pedía primero virtualmente mirar hacia el risco que está en este lado y también un sentido de giro de la casa, porque el lateral no es medianera, sino es. Y sí, y para que no fuera igual, ¿no? Aquí se ve clara la idea, ¿no? O sea, estos otros lo van calmar, ¿no? Como que intentar girar, ¿no? Y bueno, tiene dos colores pues para diferenciar lo viejo de lo nuevo, ¿no? Ahí se ve, esto era lo que había, y esta fue una planta baja y otra vez el muñecito de madera que lo hicimos nuevo, unificando esos huecos. Las caderas se pone, aquí se ven los dos patios esos que se quedan para que luego la medianera no aparezca seguida, y la escalera como no quería que la escalera del ascensor tocara los muros medianeros antiguos, pues la escalera va dando vueltas en una jaula metálica que es el ascensor. Digamos que la escalera y el ascensor son autoportantes. Por el otro lado, pues se ve esa división del primer patio. Yo al principio pensaba dejarlo así. Digo, no, así. Esta es la salida
la salida de la antigua carretera de Tafira, que es los que iban a Tafira a la universidad, me imagino que se acordarán, iban por ahí, ¿no? O iban por el Iniguada, por la nueva. Yo iba Claro, por pero igual. bueno, esta es la antigua carretera de Tafira, antes que hicieran el Iniguada. Y es muy bonita la entrada porque cuando entras, ¡pum!, te encuentras la catedral de repente, ¿no? Y entonces, bueno, pues salen fotos antiguas y tal. ¿Por qué no se puede quedar eso ahí? Y bueno, esta es la fachada, donde se hace una primera franja para aislarte bueno, no hay ni acera ni nada, y los coches hacen bastante ruido. Hay una primera franja que es estudio y baño, luego el estar a 2 niveles y las 2 terrazas. Luego aquí está ese núcleo que como ven, está solamente pegado al ascensor y como decíamos al albañil, a esto eso, ¿no? Como las casas antiguas están todas cambadas, pues que prefería que se viera la torcedura, ¿no? Bueno, este baño tiene aquí un cristal, hay que entrar un cristal que mira hacia el rico también, ¿no? Y delante tiene la cocina. Entonces el elemento intermedio pues, es como un banco para sentarte. Y esto también son trozos de vigas que había por ahí, ¿no? Y esto también, estos son 2 mesas pegadas. Son 2 mesas que si quieres pones una al lado de la otra, tienes como una barra, o está, la verdad, inspirada en una de Miralles, que la de Miralles es todavía más difícil porque encima se pliega, le pliega las patas y te la lleva a otro sitio. Y bueno, como ven, este efecto de la estructura metálica que sale de la losa, la estructura es losa y estructura metálica, y que se encuentra a lo bruto aquí también, sin vigas intermedias y tal, es un efecto bastante que me gustaba, ¿no? Bueno, pues ahora veremos una imagen como lo resolvió Hugo, ¿no? Con una cruceta en la base de los pilares que arriba, que están metidas en la losa de hormigón, y bueno, te da un aspecto como bastante ligero, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? Las luces, las instalaciones y tal, yo normalmente solía dejar las losas, bueno, esto es la losa armada tal cual, fracasada sobre la marcha, le poníamos arena y unos fieltros y luego veníamos a pulir y a cristalizar, ¿no? No hay más. Pero es un hormigón normal, no es un hormigón tampoco sofisticado ni un árido tal. Y el techo, yo antes le dejaba unos tubos cada 2x2 para poder poner las luces, pero ahí se me olvidó, y menos mal que se me olvidó, porque luego encontré esta luminaria de Artemide que te resuelve el tema mucho mejor, porque tú pones las luces donde quieres o pones más, y después hay modelos que son colgando, o sea, y no son excesivamente caras, hombre, baratas no son, pero bueno, te resuelve este tipo de temas y te queda mejor, ¿no? A esta casa se llega por el ascensor desde la calle de abajo a este sitio. Y aquí tenemos aquí están las puertas del ascensor, aquí. Los aireadores cerrados y los aireadores abiertos. Si los cierra es un tratamiento decorativo de la fachada, y si los abre hace un efecto bonito en la escalera y en la llegada y tal, se merece la pena. Sí. Y bueno, en el ascensor pues le di este acabado psicodélico con aluminio cobre,
que solamente encontraron una plancha en Tenerife y tal, bueno, pues mira, buena suerte. Sí, pero no te lo colocan de fábrica, sino es un rollito. Cambiar el diseño del ascensor. Y otra vez la búsqueda de lo que te encuentras fuera, en este caso no es el horizonte, es el pico, pero me gusta verlo frontal, desde el otro nivel, ¿no? Como que ves casi toda la ciudad, hasta el mar. Bueno, las fotos son una biblia hechas por mí, porque todo esto lo acabo de terminar y todavía no. Bueno, pues trozos de piedra que te encuentras, de los muros que quitas, pues son los escalones. En la última terraza, pues, para no arrimarte aquí, pues se pone un banco y la jardinera. Y luego, pues, este diseño de barandilla que es muy de Vegeta también. Y aquí, este balconcito, que hace como de mirador para poderte asomar a la calle, porque desde aquí no te puedes asomar a la calle, ¿no? Si quieres ver. Es un balcón que andaba por ahí por la obra, estuvo reuniendo toda la obra y digo, yo esto no lo tiro, y esto no lo tiro, que no lo pongo, hasta que ya me encontré el sitio y digo, perfecto, con un mirador, ¿no? Y entonces, bueno, pero el detallito de encuentro, ¿no? Entre esta estructura y esta, bueno, tenía que ser algo distinto, ¿no? Porque son lenguajes totalmente diferentes, ¿no? Y había que subir para que cumpla la normativa actual, ¿no? De caerte. Y bueno, aquí se ve la escalera que en el duple del dueño, lo difícil de esto es que la escalera es como común, pero cuando llegas aquí se convierte en privada. O sea, no tuve que hacer una segunda escalera, sino utilicé la misma para seguir. Y aquí tenemos estos dos patios que se mantienen y los apartamentos son todos iguales. El sistema constructivo, ¿no? La jaula, las crucetas de los pilares, ¿no? Empotradas en el hormigón, en la rosa, y luego la de arriba, y está la escalera dando vueltas, despegada de esa medianera falsa, tramposa, ¿cómo se llama? El tratamiento de los patios. Uno de los baños que tenía este agujerito en la ducha para ver el restaurado ahí. Este es, por ejemplo, el dormitorio. Esto es el cabecero de la cama, que a su vez un mueble por la parte de atrás y que oculta parcialmente el vestidor, ¿no? Que lee, pero que no esté viendo todo. Y ese Fernando Meni, que seguimos siendo amigos, y nos gustó los años, nos llamamos o cada mes o cada 2 meses, y yo voy a mirar lo que hace y termino lo que hace, ¿no? Y subió por la escala hasta la azotea para sacarle fotos al Guiniguá, porque se presentaba el concurso de Guiniguá, que vino súper bien. Bueno, eso era el baño, que los dueños lo querían, todos los demás son de hormigón, pero el de ella lo querían de mármol, ¿no? Entonces le hice la junta que se viera, como se habían gastado un dinero en una pieza entera, que no pareciera aplacado, ¿no? Entonces le dejé una llaga para que se viera, y lo mismo, esto también está separado, y aquí metes los champús y las cosas. Y luego, bueno, pues esto es un poco lo que hice también en todo el proyecto, ¿no? Las instalaciones, en estos, yo dejo visto donde puedo y donde no puedo, pues intento hacer una figura
todo lo que vayan las instalaciones, pero que quede bien, no que se note ahí que van las instalaciones, sino más buscando, y bueno, pues se aprovecha, para reforzar esa idea, se aprovechan estas cosas, con iluminación LED y ya tienes la iluminación del baño, ¿no? Y aquí tenemos un lucernario que también en muchos sitios se pone, cuando son sitios interiores, pues me gusta abrir una raja en el techo, ¿no? Que simula, iluminación natural que simula la artificial, o sea que la artificial simula la natural, que parece que viene en el techo. Y bueno, ya terminamos, ya la planta baja, donde se ve un patio de entrada y ascensor y escalera, ¿no? Y bueno, el estado del patio original y el patio reinterpretado, ¿no? Porque tampoco era así, pero ya sé, como ya lo sabía hacer y el carpintero lo tenía, era lo más fácil. Y aquí todos los colaboradores, que no es que trabajen todos a la vez ni en todas las obras, sino que a lo largo de los años han ido trabajando conmigo, casi todos ellos salían de la escuela del proyecto de carrera y luego entraban en el estudio, ¿no? Porque la arquitectura, como todos sabemos, es una práctica colaborativa y lo que pasa es que uno es el que le toca dar la cara, pero que son todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Maui. A ti, Súper no sé si interesante. me pasé de tiempo. No teníamos hora, no teníamos tiempo. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Para un poco de networking hemos ofrecido aquí un poquito de un inyectito. Si tienen alguna pregunta, aprovechar que está Maui o luego, mientras estamos tomando algo, siéntanse libres. Bueno, yo creo que sí.